No se ve nada, ¿cierto? ¿O sí? Sí, se ve caminar. Sí, ya. Ya pone la primera. ¿Se ve de la primera? Sí. Sí, ¿Yo aparezco en el video? está todo bien. Ah, ya. Ya Sí, se empecemos. ve. Sí, por favor. Ya. Buenas tardes. Soy Karina Flores. Con mi grupo ¿Se Camila Empresa. escucha bajo, Karina? ¿Se escucha abajo? Sí. Demasiado bajo. Ahí. ¿No Igual tenéis de se escucha casualidad todo. las manos libres? No, no tengo. Ya, hay que hablar. Ya, habla nomás. Igual se escucha ahora. Grita, grita. Ah, Buenas tardes. Ay, ah, ya. Ya voy a tratar ya. Es que yo hablo bajo entonces. ya, tranqui, ¿no? Sí, dale nomás. Ya. Muy buenas tardes, profesora y compañeros. Yo soy Karina Flores. Con mi grupo Camila González. Presentaremos un análisis sobre los informes hechos como un manual que sirve para realizar los procesos de importación y se basa en la necesidad de crear un plan estratégico de fácil entendimiento para el restaurante. Durante el semestre estamos elaborando los manuales, detallando toda la información necesaria y requerida para poder lograrlo. Abordamos muchos aspectos básicos de comercio exterior y además aportando cada uno de nosotros nuestros. General, cuál Cari, se te fue el audio. ¿no fue el audio? Ahí sí, ahora sí. Algo está volviendo. Ahora sí. ¿De nuevo? Ya. Sí. Pone el diagnóstico de la empresa, por favor. Para esto se planteó un objetivo general, el cual sería a la empresa para poder determinar un plan de importación, y lo cual también se planteó objetivos específicos, por ejemplo, la preparación de la información y documentación necesaria y también reconocer la empresa en sí. Siguiente. Siguiente. Para esto nos toca identificar los datos de la empresa, la identificación del empresario, nombre, RUT, la formalidad de la empresa, el tamaño de la empresa, el giro comercial, que es súper importante, años de existencia y si posee iniciación de actividades, y en este caso sí, y también posee patente municipal. Bien. Estoy pasando a la siguiente. Se me quedó pegado el computador. También nos tocó conocer a fondo la historia de la empresa, calcular también se reconocieron los cargos. La siguiente, Ya pasé. una vez de
otra propuesta llegada para poder elaborar el plan de importación. En este caso, después de reconocer la necesidad que tuvo la empresa, en este caso fue un producto de refrigeración, congelador con triple activación, adecuado para un reemplazo, ya que con el que llegaba la empresa estaba con defectos, no tenía un uno determinar este producto. ¿Se ve algo? Sí, sí se ve. Ya. Ahora vendría mi parte. ¿Sí? Buenas tardes, profesora, compañeros. Yo ahora voy a hablar de la área de especialidad del plan básico. Nosotros, como vamos a asesorar a la empresa, o en este caso el restaurante, le vamos a hacer una asesoría para la importación de un congelador, el cual también tiene que pasar por un proceso logístico. Los resultados esperados es tener el proceso de apoyo en el tema de importación, enseñando a cómo a importar el producto, que en este caso sería el congelador con triple cristalino, para poder crear el negocio sin ningún problema y poder traerlo a Chile también sin ningún inconveniente. La metodología es elaborar el plan orientado de una forma sencilla y concreta para poder facilitar el trabajo de investigación para poder traer el producto en importación. También tenemos que crear el tema de la carta Gantt, que es la propuesta del proyecto de comercio, en el cual acá se puede observar en los años que ha ido, por ejemplo este año, que debido igual ha ido de baja por el tema de la pandemia. Hay que tener los análisis del producto, la selección, reunir información, determinar las características, buscar los medios, requerimientos específicos, buscar y definir las entidades de control, los análisis de operaciones logísticas, buscar los medios de transporte para la mercancía, detallar los documentos importantes para el transporte, definir la gestión del puerto de almacenaje, los tipos de almacenaje de la definición de las cargas y resumir los aspectos importantes del proceso. Y obviamente entregar el plan de importación. También vamos a ver el análisis de producto, en este caso del servicio, que acá sale, por ejemplo, los detalles del producto, como el modelo, el tipo, la fuente de almacenamiento, el tipo de temperatura, que es una de las cosas más importantes que tiene que tener para que el producto pueda, para que el producto que vamos a traer pueda entregar el servicio necesario que el restaurante necesite, y sobre todo el tema de la alimentación, que se tienen que mantener en un buen tipo de refrigeramiento. Aquí está la merciología, que acá sale como los temas de las partes del producto, las puertas, los principales componentes, lo que tiene el producto, como el compresor, el condensador, la válvula y la expansión, o en este caso también el motor que hace funcionar el producto. Como es un material eléctrico, también pasa a ser un congelador de material de producción frío, que tiene bombas de calor y todas esas cosas que también tenemos que buscarla también por un tema de garantía. El producto que van a importar, como acá se puede apreciar, es el producto de congelador de triple antiniebla.
los análisis de los proveedores extranjeros. En este caso, acá tenemos que analizar el tipo de proveedor, el proveedor que también va a convenir al restaurante, y también nosotros cuál es el modelo más adecuado para hacer la importación a nuestro país. Tiene que conseguir a los mejores proveedores y que ofrezca una calidad buena y de manera confiable. Para poder realizar estos tipos de trámites o estos tipos de importaciones, tenemos que generar una solicitud de cotización, ya que esto es uno de los principales documentos que se piden en el momento de traer productos o algo a nuestro país, y sobre todo si son cosas de material grande. Y luego de eso, tenemos que hacer la generación de la orden de compra. Anterior a lo otro, tenemos que esperar la respuesta de la solicitud también, y la generación de orden de compra, que es como el comprobante que le queda tanto al importador como al cliente, que queda como el respaldo para poder ingresar el producto a nuestro país. Y lo que dije anteriormente, la respuesta de la solicitud de la cotización de la factura proforma, que este es otro de los documentos que piden en el tema de la aduana, o sea también en las importaciones, que va a llegar esto por tipo de carga marítima. Entonces este documento lo pide la gente de aduana para tener el respaldo de que viene desde China sin ningún problema, que también el cliente está de acuerdo y que todo está a base de manera confiable. Me toca la Yesenia. Nosotros en el manual se detallan los documentos imprescindibles del transporte en el caso para el transporte marítimo. Para esto empezaríamos con la factura comercial, documento administrativo tipo contable, que sirve como contrato de compraventa, medio de pago, incluyendo las cláusulas correspondientes de ticket list, un documento de gran importancia en el transporte marítimo de mercancías. Es una lista que resume y detalla todo lo que está cargado en el contenedor. Por tanto, funciona como un inventario en el que se registran y reflejan todas las mercancías enviadas. Certificado de origen. El certificado de origen es un documento que justifica y acredita al país el origen de la mercancía por un envío internacional. Por tanto, indica en un país en el que se fabricaron las mercancías, conocimiento de embarque, uno de los documentos más importantes en el transporte marítimo internacional. Es un contrato emitido por la naviera para acreditar o confirmar que la mercancía ha sido recibida correctamente a bordo para ser transportada a su destino. En resumen, estos son los documentos principales que todo expedidor debería conocer, familiarizarse con ellos para preparar la información con estos son los documentos como lo deberíamos familiarizarse para tener información y antelación. Por eso que esto es esencial para garantizar un envío satisfactorio y exitoso. Análisis de los 5 temas. Entre sus objetivos está facilitar el intercambio de mercancías entre las partes involucradas, comprador, vendedor y transportista, por medio de las reglas que orientan las partes involucradas en el comercio internacional. Su mayor ventaja consiste en simplificar las estipulaciones en un contrato de compra-venta internacional de mercancías, ya que estos se aplican únicamente en las mismas. Los Incoterms radican la importancia para regular en varios aspectos del comercio internacional, como por ejemplo las condiciones de entrega de la mercancía, la distribución de los costos, riesgos y la operación. Los Incoterms
y las 11 cláusulas se detallaron en el manual brevemente para que el empresario tome conocimiento de estas. El exportador deberá negociar estratégicamente la forma de pago de sus productos, de acuerdo a los términos del contrato de compra-venta y teniendo en cuenta el grado de credibilidad que inspire al comprador. Las formas de pago, las más utilizadas en el comercio internacional y detalladas en el manual son orden de pago, pago contado anticipado, cobranza extranjera, carta de crédito. La elección de una u otra forma de pago se reflejan en el grado de confianza que existe entre el vendedor y comprador en el momento de realizar la transacción. Análisis logística de transporte. Hoy en día las posibilidades de transporte de mercancía por todo el mundo son muchas, de transporte aéreo y marítimo y terrestre. Así que cada modo de transporte tiene sus características específicas y en función de cuál elijamos, debemos adaptar el tipo de embalaje para garantizar el transporte seguro. En este caso se trató los puntos más importantes a la hora de elegir un embalaje para el transporte marítimo. Análisis de aplicación de seguro de transporte. Es una de las suma importancia asegurar nuestro producto en el caso de cualquier incidente o catástrofe natural, lo cual en este proyecto se detalló brevemente en el seguro de transporte. Para que el transporte vía marítimo y el documento correspondiente a utilizar. Otros conceptos importantes en el comercio exterior se detallaron de forma detallada como un análisis de despacho de la mercancía en aduana y donde se detallan que un agente de aduana y sus principales funciones para el proceso de importación. ¿Cómo se debe aplicar los acuerdos comerciales y sus beneficios de vengado que sirven para los cuales los beneficios de los acuerdos entran vigentes cada día? Que son los impuestos y que implica el pago de gravámenes y que se cobra en las importaciones, el retiro de la mercancía de la zona primaria y el financiamiento bancario. ¿Estamos? Ya. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Bueno, para dar un resumen general, el manual Se te fue el audio. ahí sí. Bueno, Ahí sí, ahí sí. bueno, para dar un resumen general, se basó en la necesidad de crear un plan estratégico de fácil entendimiento para que el restaurante pueda llevar a cabo un proceso de importación. El manual sirve como guía de orientación para llevar a cabo el proceso y poder ver bien los conceptos. Es por esto que el manual sirve como excelente herramienta para todas aquellas personas interesadas en importar mercancías desde el extranjero a nuestro país. Agradecemos su atención. ¿Detenga la grabación?